Dani, me parece que estás en vivo y que podés empezar. ¿Es así? Buenísimo, muchas gracias, Dime, ¿cómo ¿es así? están? Ahí estamos, ahí estamos. Hola, Ok. buenos días, ¿cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidos a la última charla del ciclo de data, en la cual vamos a estar conversando con Juan Echagüe sobre las perspectivas para el 26. Y sobre todo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento y por darnos su tiempo. Eh, la verdad que elegimos con Juan hacer algo bastante dinámico y con una modalidad que pensamos que es novedosa. Y para esta primera parte, para empezar, vamos a copiarnos de una serie, de un ciclo de televisión de Estados Unidos que se llama Saturday Night Live, en el cual hay una parte, un sketch, en el cual dos personas se escriben frases, se escriben chistes en ese caso. Nosotros no vamos a hacer chistes porque somos gente muy seria, pero se escriben frases que el otro tiene que leer. Entonces le escriben frases al otro, el otro las lee y eventualmente se hacen comentarios sobre eso. Entonces vamos a seguir ese esquema y lo que vamos a hacer, lo que hicimos es que cada uno de nosotros escribió una serie de frases para que el otro lea y tenga que comentar. ¿Es así, Juan? ¿Estamos de acuerdo con esto? Empezamos con así Sí, sí. directamente. Seguimos de acuerdo Bien. con eso. Además, invitamos eh, pedimos, por favor, rogamos que hagan comentarios y usen la parte de preguntas y respuestas para agregar sus propias frases sobre cosas que les parece que vale la pena que comentemos relacionado con la inteligencia artificial en el 2026. Y yo pediría algo más, que es que pongan sus propias predicciones. Es decir, si tienen alguna predicción, algo sobre lo que estén convencidos con respecto a lo que va a pasar de acá a un año, puede ser más o menos un año, y tiene una predicción interesante sobre lo que está pasando en IA, les pedimos por favor que la pongan en el apartado de preguntas y respuestas, así la tenemos y podemos comentar sobre eso y podemos también leerla y ver si encaja o no con lo que nosotros estamos viendo y venimos trabajando. Así que sin más, mientras ustedes van pensando y escribiendo, voy a empezar con la primera frase que escribió Juan para mí. Y la frase dice así: yo hago mi terapia con IA. Es más barato, lo tengo cuando lo necesito y más allá de lo que digan, a mí me ayuda. Bueno, eh, interesante esto porque lo que está pasando, a ver, pasaron dos cosas este año, en el 25, bastante interesantes relacionadas con esto, y es, en primer lugar, hubo una movida muy grande de uso de IAs como asistente terapéutico, digamos, como psicoanalista, como terapeuta o como uno quiera llamarlo, como amigo, digamos, como uno quiera llamarlo. De hecho, el Harvard Business Review sacó una nota en la cual mostraba que hubo el principal uso hasta el 23 de estos sistemas de IA, incluyendo todo lo que es los LLMs y la IA generativa, era el soporte técnico, hacer consultas profesionales, cosas por el estilo, y en el 25 pasó a ser consultas personales. Este tipo de charlas pasó a ser uno de los principales usos, si no el principal uso en muchos casos. Y a la vez empiezan a aparecer casos, digámoslo de alguna manera, difíciles. Hubo hace muy poquito, ahora en noviembre, un grupo de familiares de gente que se suicidó o intentó suicidio, iniciaron un juicio contra OpenAI porque muchos de estos casos se dieron después de largas charlas de estas personas con ChatGPT, donde ChatGPT de alguna manera los alentaba al suicidio, por lo menos no los frenaba y no tenía realmente un aviso de que lo que estaba pasando y acompañando de alguna manera a esa persona en sus tendencias suicidas. Y hay otros ejes que tienen que ver con esto, que es, bueno, uno se empieza a aislar y a hablar con un bicho que de alguna manera refuerza lo que yo le voy diciendo y sale de compartir con otros humanos, ¿no?
Entonces, si bien esta es una tendencia que existe, es una tendencia que vamos a seguir viendo, no es algo que a mí particularmente me guste. No es una frase con la que esté tan de acuerdo. Juan, ¿querés agregar algo? Sí, que quería comentar que, como apareció como comentaban en el chat, esto es una situación que se presenta especialmente dramática entre los adolescentes, digamos, em, donde, donde ocurren esas cosas dramáticas. Pero me parece que hay que asociar a la capacidad esta de los chats los crecientes problemas de soledad. O sea, esto aparece porque dentro de la sociedad en la que estamos tenemos cada vez menos contactos humanos, menos contactos significativos, y bueno, la IA viene a un poco a cubrir ese no a cubrirlo bien, pero en todo caso sí a cubrir un espacio que está abierto, ¿no? El espacio que se llama el de la soledad no deseada. Yo no estoy muy seguro de que podamos separar el efecto de la IA en esto del efecto de las redes. Es decir, hay algo que de alguna manera multiplica, digamos, esta tendencia a la soledad, a hablar a través de medios electrónicos, a la inmediatez, toda esta cuestión tiene bastante que ver con redes que nos fueron preparando. Digamos, Sí, si uno quiere ponerse en mirar un poco sociológicamente, digamos, la pandemia eh, de alguna manera nos configuró en modo, queremos, digamos, nos acostumbramos a comunicarnos a través de la computadora. sí. Entonces, hay una movida que va más allá de la IA, que ya viene dándose, y en donde las redes juegan un rol muy importante. Bueno, yo tengo la primera frase para leer, que es, em, la profesión de programador no tiene más sentido. Antes de programar, estudien corte y confección, que es más útil. Um, Hay dos aspectos a señalar. No, El Juan, primero, no podés el, decir eso, no podés decir eso. el primero es que yo creo que la plomería es mucho más útil que el corte y confección y tiene mucho más futuro, digamos, y está reforzado por opiniones de premios Nobel. Y la segunda es que no es cierto que la profesión de programador no tenga más sentido. Lo que vamos a estar viendo es otra evolución de la profesión del programador. Eh, Como yo no tengo muchas canas, ya he visto varias de estas. Lo que va a pasar posiblemente es, como en otras, tengamos un camino mayor hacia la abstracción, hacia que el humano se ocupe de cosas más complejas y más delicadas y quede una buena parte, obviamente una buena parte va a quedar a través de Claude, a través de todo este tipo de cosas. Pero la, la idea, eras vos, Dani, que decías que el programador podía transformarse en un curador de algoritmos, digamos, o curador de inteligencias artificiales, como eligiendo qué es lo que va a hacer. Yo creo que hay que sumar a eso la idea de, eh, por el momento, y sin duda por el 2026, eh, va a haber una evolución hacia la programación desde el punto de vista más estratégico. Es algo que nosotros estamos haciendo aquí mismo en Práctica, digamos, en que tenemos desarrollado una cantidad de agentes que ayudan en el proceso de programación y que lo hacen 40% más rápido, etcétera. Tiene un impacto muy fuerte. Pero entre cada parte, digamos, hay un humano que está decidiendo si las cosas son adecuadas o no. O sea, sí estudio en programación, y sí, además de estudiar, si no les gusta tanto estudiar programación, por lo menos denle una mirada a vibe coding, digamos, así, de programar a través del inglés, y eso también va a ayudar. Va a haber una modificación de la profesión de programador, o mejor dicho, va a haber, ya está viendo, y la vamos a seguir viendo profundizarse durante el 26, esta cuestión de que la profesión de desarrollador de software, programador en particular, pero todo lo que es desarrollo de software, se vea fuertemente afectado por la aparición de IA. Yo comparto completamente lo que dice Juan, de que no es un reemplazo, no es que hay que dejar de estudiar programación. Sí, la ingeniería de software cambió y cambia
Y eso también tiene mucho que ver con las herramientas. Es decir, siempre hubo herramientas y la gente se armaba sus herramientas y primero fueron editores, que uno tenía que, por ahí en algunos casos me acuerdo del VI, que había que programarlo para poder hacer cosas. Después los editores ya venían muy bien, de hecho había entornos de programación, pero entonces uno tenía que armarse sus propias bibliotecas para determinadas cosas. Después las bibliotecas empezaron a ser estándar. Es decir, la profesión fue cambiando mucho. Me imagino que hubo otros momentos. Yo no estaba en la época en que se terminó el assembler, digamos, la gente dejó de programar en assembler salvo cosas muy específicas para pasar, que se sigue haciendo, ¿no? Pero digo que era la única opción programar en assembler o en hexadecimal para pasar a lenguajes de alto nivel. Y la sensación de haber sido parecida, ¿no? En vez de tener que poner numeritos, pongo una ecuación o pongo una instrucción que repite algo. Y bueno, ahora es algo parecido. De alguna manera yo me imagino a los desarrolladores con pequeños ejércitos de agentes que van a hacer sus herramientas y que van haciendo diferentes cosas. Pero eso no elimina la necesidad de ese humano que gestione y arbitre sobre esos agentes, cuándo usarlo, de qué manera, por lo menos por ahora. Yo no sé cómo será de acá a 10 años, pero estamos hablando del 26, digamos. Y en el 26 vamos a ver más de eso, vamos a ver mucho más de desarrollo usando herramientas y todavía no vamos a ver el desarrollo sin humanos, digamos. Juan, ¿algo más sobre esto? Tu Pasamos. turno. Ok. Vamos a... Bien, los datos se acabaron. Ahora el entrenamiento de IA se hace con resultados de IA y eso solo puede dar una espiral descendente. A ver, es buena frase esta. Hay hay una realidad y es que hasta ahora muchos de estos sistemas, los LLMs y los LMMs, se entrenaron con datos de la web, datos que se habían generado digitalmente, mucho en texto, mucho en imagen, y por eso tenemos estos modelos de texto de imagen, que funcionan muy bien con esos datos entrenados, funcionan razonablemente bien, o funcionan no muy bien, dependiendo de quién lo mire y qué es lo que mire y qué es lo que mida. Pero yo creo que funcionan bien para lo que tienen que hacer con todos estos datos. Ahora, ¿cómo se evoluciona de eso? ¿Qué otros datos aparecen? Bueno, primero aparecen los datos sintéticos, esto de que los resultados de IA se usan para alimentar IA, y si uno lo hace a lo bruto, de hecho está demostrado en un montón de trabajos académicos que muestran cómo eso entra en una espiral descendente y hace que los modelos se corrompan de alguna manera, digamos, que empiecen a ser mucho peores y no mejoren con esos datos. Si uno lo hace con datos sintéticos seleccionados, curados, elegidos y en forma cuidadosa, no pasa eso. Entonces, hay una posibilidad de generar datos sintéticos que ayuden a mejores entrenamientos y de hecho hay varios experimentos de modelos que eligen datos para entrenar a otro y modelos que miden si ese entrenamiento está funcionando o no, con lo cual se arma una especie de espiral ascendente, espiral positiva a la hora de entrenar, que otra vez son experimentos y es algo que no de ninguna manera reemplaza la necesidad de información fresca de la realidad, generada por humanos o generada por fenómenos físicos. Pero acá es donde entra algo de lo cual a mí me gustaría por ahí comentar un poco más después, que es la cuestión del mundo físico. No tenemos sistemas que estén tomando datos directamente todavía, que estén tomando datos de interactuar con el mundo y que esos datos los usen para entrenar y para mejorar su entrenamiento. Mentira, tenemos algunos, pero digo, lo más popular, todos estos grandes modelos, no están aprovechando todavía al 100% esas posibilidades. Y eso es algo que yo creo que durante el 26 vamos a ver bastante. En particular, entrenamiento usando simuladores, que es algo que varias de los grandes laboratorios están haciendo hoy y que entrenan a los modelos en un simulador del mundo y entonces obtienen datos que no son datos
de un texto, de un libro, de una curación de imágenes o de lo que sea, sino que son datos de la realidad, de lo que pasa en la realidad no, de un simulador, No. de una falsedad, de lo que pasa en ese simulador, que son datos resultado de una tecnología o de una IA, pero que simulan un mundo y que le permiten al sistema experimentar adentro de ese mundo. Yo Juan. creo que yo estoy esperando que alguna gran corporación me ofrezca dinero para que yo tenga en mi casa un robot que se vaya entrenando y que vaya aprendiendo, rompiendo cosas y haciendo mal las cosas, y que vaya aprendiendo del mundo físico de mi casa en particular. Digamos, no es muy diferente a tener un adolescente, digamos, así que si además de eso te pagan, estaría bueno. Pero creo que además hay otra trampa en la frase, digamos, es que no tenemos que confundir los datos con los que se entrenan los grandes modelos de los datos que encontramos en las organizaciones. Porque muchas veces cuando vamos a las organizaciones a trabajar en inteligencia artificial encontramos que los datos no es que no tengamos los datos, sino que tenemos los datos, pero no son de la calidad adecuada. Entonces, lo que está pasando también es que hay muchos datos que no están siendo utilizados dentro de las organizaciones, no porque la organización no quiera, sino porque, como ustedes saben, la calidad de los datos depende para qué lo estés usando. Digamos, el mismo dato que desde hace 20 años yo vengo usando para facturar, digamos, de repente para hacer otra cosa, como una predicción de no sé, de algo o responderle a un cliente, ese dato no tiene las propiedades que necesito. Entonces, la otra cosa es que es cierto que en algunas cosas se están acabando los datos, no es cierto que dentro de todas las organizaciones se estén acabando los datos. Hay muchos lugares de las organizaciones donde todavía hay muchos datos que se pueden utilizar. Sí, sin lugar a duda. Y también hay mucha información. Nosotros pensamos en información, pensamos inmediatamente en toda la información digital. La verdad que todavía hay muchísima información que no fue digitalizada, digamos. Y sobre todo al momento de hacer fine-tuning o de adaptar un modelo a una organización, sea público o privada, o hacer cosas con estas inteligencias artificiales, tener datos locales es súper importante. Y en muchos casos la deuda tecnológica, no sé, hay muchísimas organizaciones, sobre todo en el sector público, que tienen muchísimos datos en papel, expedientes en papel, pilas de papel, cosas por el estilo, o que no fueron incorporados, o que, como decís vos, no tienen la calidad suficiente, pero que en una segunda pasada uno puede decir, bueno, voy a digitalizar cosas, voy a utilizar esto que por ahí tiene información muy relevante, voy a juntar esta información que está en otro lado a la cual no había accedido nunca. Hay muchas organizaciones que pasaron por ese tipo de transformaciones que tienen mucho que ver con el cuidado de los datos, con el gobierno de datos, que sigue siendo importante, más ahora que nos dimos cuenta finalmente algo que en práctica veníamos diciendo hace mucho, y es que los datos tienen valor, son un activo. Hoy, digamos, se sabe que tienen un valor y te diría que casi se puede medir ese valor en muchos de los casos, porque es súper importante. Bueno, voy con otra mía. Sí, Los LLM no razonan. Es todo una ilusión y no tienen capacidad de razonar. Además, entre las alucinaciones y los errores, terminan siendo una carga más que un potenciador de la productividad. Está bueno. A ver. me levanto y me voy, Juan, me levanto y me voy. Si esa es Sí. tu opinión. No, a ver. Un primer punto es que no estamos muy seguros de saber qué quiere decir razonar. Ese es el primer punto que quiero levantar, digamos. O quiero levantar el punto de que no necesariamente los humanos razonamos como pensamos que razonamos. Entonces, la idea de no razonan es una idea media vaga y podemos referirlo respecto a si no razonan como un matemático y suelen no razonar como un matemático. Muchas veces razonan como una persona con lo que llamamos el sentido común, pero
dos cosas para agregar en eso. No, no es todo una ilusión, o sea, dan respuestas reales y la gente los usa para algo, entonces es así real. Y por otro lado, hay esfuerzos estamos hablando de IA generativa, entonces estamos hablando de redes neuronales profundas, hay esfuerzos por tratar de entender cómo están funcionando las redes neuronales profundas. Y hay algunas evidencias de que las redes neuronales profundas, vamos a decirlo, algunas redes neuronales profundas sobre las que se hicieron estudios, tienen cosas que parecen ser construcciones del mundo exterior. O sea, tienen las ideas que para nosotros son cercanas, para los LLM, medido en alguna métrica, son ideas cercanas, o sea que parece que hubiera una comprensión de esas cosas, inclusive una comprensión de eso más allá de los idiomas. O sea, la misma palabra en diferentes idiomas está guardada o manejada de una manera similar. Y también hay indicios de que hay momentos en que hay como una pequeña construcción sobre el mundo exterior, como que él va emprendiendo el sistema más allá de su entrenamiento o a través de su entrenamiento, está aprendiendo cómo funciona el mundo exterior. De todas maneras, yo creo que pedirle a los LLM que de por sí puros que razonen es como un pedido demasiado exigente, digamos. Los LLM son muy buenos haciendo lo que hacen y posiblemente si lo que necesitamos, como necesitan los ingenieros, como se necesita cuando vas a perforar un pozo de petróleo, o cuando vas a validar un plan de negocios, o cuando vas a generar un medicamento, no alcanza con un LLM. Necesitas algo que te provea otros criterios de verdad y eventualmente otros criterios de razonamiento. Dani, no sé, si te fuiste, te ibas a ir porque no. No, me ofendí, pero no me fui. No, a ver, a mí es un tema que me encanta, es una discusión que me parece súper interesante y mucho tiene que ver, coincido con vos, que tiene que ver con la definición de razonamiento. ¿Qué quiere decir si razonan o no? Si tomamos como definición de razonamiento seguir, realizar pasos para llegar a una conclusión, etcétera, etcétera, y sí es lo que hacen. La verdad es que hacen una serie de pasos que no necesariamente implican causalidad o que o que realmente se deduzcan uno de otros en modo perfecto. Pero los humanos tampoco razonamos con modus ponens, donde perfectamente se pasa de cada paso al siguiente. Entonces, hasta cómo usar la definición de la palabra razonar es un poco la clave. La segunda parte, que es, ¿son útiles o no son útiles? Y me parece que es una discusión muy 2024. Me parece que ya no hay más, la verdad, sí, siguen apareciendo cada tanto discusiones, qué sé yo, pero la verdad que la evidencia sobre el uso y sobre lo bueno que resultan en un montón de aplicaciones, también hay cosas para las cuales nos sirven sin lugar a dudas, o por lo menos todavía nos sirven estos sistemas, pero la amplísima gama de usos que se les da y las organizaciones que lo están adoptando y la evidencia que da la gente sobre el uso muestran que son útiles. Y me parece que es algo, por lo menos en muchos contextos, no necesariamente para todo. Esto de no, nos va a reemplazar a todos, no va a haber más abogados, no va a haber más médicos y todo. No, bueno, eso me parece que, por lo menos si hablamos del 26, yo podría apostar fuertemente de que no va a pasar de ninguna manera. De hecho, siguen existiendo profesiones que se podrían haber reemplazado por tecnología hace muchos años y sigue existiendo, pero que son útiles, son útiles. Y esa me parece es una discusión que tenemos que dejar, que me parece que ya es vieja, ya ni vale la pena tenerla. Y quería comentar con respecto a esto una cosita más muy breve. En una ONG en la que yo participo, que es Fundar, hicimos una encuesta junto al CEPE, que es el Laboratorio de Políticas Públicas de la DITELA, sobre el uso de IA en Argentina y Uruguay. Fue una encuesta muy cuidada, con una muestra bastante grande y muy bien estratificada, y se hizo un trabajo muestral importante.
para tener resultados locales, digamos, de ahora, es una encuesta muy reciente, sobre individuos. La idea es hacerla sobre empresas, pero por ahora está sobre individuos. Y el resultado para individuos, cuando se le mejora, cuando se le pregunta si mejora su productividad o no, es, digamos, es muy fuerte. Es sí, mejora productividad en el 90% de los casos. Después la pregunta es ¿por qué mejora? Bueno, porque reemplaza tareas repetitivas, creo que es lo que más. En algunos casos, el uso para búsqueda de determinado tipo de información y compilar información que por ahí uno la busca en Google y pierde tiempo y que la IA de alguna manera lo encuesta y lo redacta más rápido. En fin, aparecen otras cosas. Pero la verdad es que hoy, y estoy hablando de evidencia no de Estados Unidos o de otro lado, sino evidencia a nivel local de la gente que usa IA y que dice, sí, me está dando resultado en el trabajo, aumenta mi productividad, medida de diferentes maneras, ¿no? Velocidad, calidad del trabajo, cosas por el estilo. Pero me parece que es importante también dar esa discusión. Bueno, me toca a mí. Se toca a vos, pero varias preguntas. En la parte de preguntas y respuestas, eh, hay una de Tina, que te la paso para vos, que me parece que es espectacular para vos. Predicción barra consulta. 2 puntos. ¿Se fomentará el desarrollo de la inteligencia artificial local o Argentina será un país que adopta inteligencia artificial desarrollada en el exterior? Esa pregunta es buenísima y es una pregunta bastante difícil, ¿no? Porque se mezclan también un poco los deseos, lo que uno piensa que debería ser, lo que finalmente va a pasar. Lo que va a pasar está muy bajo la influencia de diferentes fuerzas, entre ellas fuerzas geopolíticas y temas de mercado y muchas cosas por ahí. Ahora, a mí lo que me gustaría, digamos, me gustaría agarrar la pregunta para el lado de qué quiere decir desarrollar IA local. ¿Qué es IA local? Es tener un modelo, un LLM local o un LMM local. Esa podría ser una forma de interpretarlo. Otra forma de interpretarlo es Argentina se prende en la cadena de valor de IA, por ejemplo, con data centers y se ponen 50.000 data centers y entonces vamos a vender poder de cómputo y energía a través de ese poder de cómputo al resto del mundo. O va a haber startups, iniciativas, empresas, desarrollos que usen IA, que no sean modelos fundacionales, sino que usen esa IA para diferentes cosas. Yo creo con respecto a este último que sí va a haber, de hecho está viendo hoy múltiples desarrollos. Hace muy poquito se reunió, hay una comisión, un hub de IA adentro de la CESI, que es la Cámara de Empresas de Software. El hub de IA tiene 100 y pico de empresas que están haciendo cosas, iniciativas en IA y que están trabajando, que están generando propuestas y que tienen en algunos casos ya lo incorporan a sus soluciones. Tenemos un ecosistema muy interesante a nivel empresas. Tenemos otro ecosistema muy interesante a nivel startups. Hay startups de IA en Argentina que en algunos casos, ahí viene la segunda pregunta, que qué quiere decir que sea en Argentina, porque algunas de estas empiezan acá, es de gente de acá, pero se registran muy rápidamente en Estados Unidos, por ejemplo, y buscan fondos desde Estados Unidos, entonces rápidamente dejan de ser argentinas. Yo igual creo que está bueno eso porque forman parte del ecosistema, porque crean trabajo, porque hay un cierto derrame y una interacción con otras empresas, así que es muy positivo y hay bastante por ese lado. Y en tercer lugar, hay un ecosistema de investigadores y de gente que está trabajando en la punta de esto, que en muchos casos trabaja un poquito para acá, un poquito para afuera, o que en algunos casos viajan, van y vienen, pero que están generando también conocimiento local interesante. La mala noticia para mí dentro de esto es que nos estamos comiendo el stock.
nos estamos comiendo el stock de profesionales, de investigadores, de gente que sabe. Es decir, Argentina durante muchos años tuvo un nivel educativo muy alto y bueno, sobre todo a nivel universitario y a nivel técnico. Es decir, por eso también la industria de software local se desarrolló tanto, porque tuvimos muy buena producción de profesionales. Y estos profesionales, muchos están migrando, muchos están abandonando tareas de enseñanza, con lo cual eso no lo vamos a ver en esta generación, pero sí en la generación que viene, que va a tener menos profesores, que va a tener menos posibilidades de acceder a gente que los guíe, a mentores. Y ahí hay algo de stock versus flujo, ¿no? Si nosotros tenemos un stock muy interesante de profesionales, pero el flujo se está reduciendo y eso, bueno, tarde o temprano termina impactando fuerte en cuál va a ser el rol que Argentina tenga. Hay roles que vamos a poder mantener y hay roles que va a estar muy difícil si la cosa no cambia y no logramos cubrir este problema de stock versus flujo de otra manera. Bien. Juan, a mí me gustaría entonces leerte una pregunta también de la audiencia para vos. Acá es Una que pueda responder. Fabián Zulansky, a quien conocemos hace muchos años, nos dice una predicción, ¿no? Según la dinámica actual, podría pronosticarse un futuro de ecosistemas de solopreneurs, es decir, empresas, digamos, entrepreneurs de una sola persona. Cada uno de ellos orquestando su swarm de agentes de inteligencia artificial, es decir, su conjunto de agentes de inteligencia artificial. ¿Hará falta algún rol de meta orquestador del ecosistema? Bueno, a ver, el mundo del entrepreneurship no es exactamente el mío, digamos, pero sí, yo creo que va a existir, pero posiblemente no para el año 2026, un ecosistema de solopreneurs. Yo creo que sí va a existir la posibilidad de comprarte la... A ver, lo voy a decir en términos que yo lo entiendo mejor. Sí va a existir la posibilidad de armarte la empresa a través de agentes y sí va a existir la posibilidad de comprar una empresa armada a partir de agentes. El solo entrepreneur, tendrá que decidir si lo construye él o si se los compra otro, pero eso me parece que es una cosa que sí que va a existir. Me parece que no va a existir en el 2026 porque la tecnología de agentes o el desarrollo de tecnología de agentes, estamos hablando de Argentina, no está suficientemente desarrollado para mi gusto. Posiblemente ni siquiera la tecnología, pero seguro que la adopción no está adoptada. Por eso tenemos esta idea hay una idea muy vaga de lo que quiere decir agente. Hay un montón de cosas que se llaman agentes. En cuanto al meta orquestador del sistema, no sé si se está refiriendo adentro de la organización seguro que sí, digamos. No creo no creo que el mundo esté preparado para que haya un swarm, una empresa formada por un swarm de agentes, sino tiene que haber un coordinador, digamos. Sí me lo imagino como una orquesta de agentes, eso sí me lo puedo imaginar. Um, y por fuera de la empresa, no. Por fuera de la empresa será cualquier cosa, pero posiblemente sí algo que mantenga los criterios, tendría que haber criterios mínimos de seguridad o ese tipo de cosas, porque punto uno, para la seguridad de todos, y punto dos, porque sobre todo los entrepreneurs son muy sensibles a los golpes en las primeras etapas. Dani. Sigo con la próxima, que acá tiene que ver con este tema, además, que dice así: Human in the Loop o IA agéntica, en el sentido de implementar el ciclo de Deming, hay que elegir uno de los dos. Y el ciclo de Deming es el que dice, ¿cómo es? Plan, do, Check, act. Act,
Planificar, actuar, evaluar lo que hiciste y volver a volver a planificar. planificar. Sí. Yo acá voy a decir algo que tal vez despierta un poco de polémica, estaría bueno si agregan algún comentario más, que yo creo que esa primera parte es totalmente cierta. Tenemos un problema con las buenas intenciones, con no, tengamos cuidado, hagamos tal cosa, hagamos tal otra cosa. Human in the Loop está buenísimo, es algo que en muchos casos es necesario, que la cosa no sea totalmente automática y que la IA dé la última palabra de lo que está pasando, pero en muchos casos es imposible, sobre todo en el caso de IA agéntica. Si tenemos, no sé, 2000 agentes funcionando, haciendo algo, interactuando entre ellos, decir, no, tiene que haber un human in the loop que controle eso, y se hace un poco difícil. Si yo hago textos, le hago uso estos modelos para escribir textos gigantes, para hacer un montón de fotos, para hacer... Es muy difícil y en algunos casos hasta poco práctico lo de Human in the Loop. Sí creo que en algunos casos es necesario mantenerlo, pero hay casi una tensión ahí, una tensión entre la furia y las ganas de usar agentes y de tener agentes que yo bueno, de hecho, Sam Altman dijo algo sobre la empresa unipersonal usando agentes, ¿no? Sí, es de lo que hablábamos recién. Por eso, Pero yo no le creo mucho a Sam Altman. Cuesta un poco separarlo de su faceta de vendedor, ¿no? Pero ese modelo, que es un poco lo de la pregunta de Fabián, lo que vos estabas contestando, de alguna manera es un modelo, digamos, muy tecnooptimista. De alguna manera se lleva las patadas con el Human in the Loop, porque vas a tener a la persona validando lo que hacen esos 2000 agentes en los cuales uno revisó una cantidad de facturas y se las pasó a otro para que después haga no sé qué. Es muy difícil tener ambas cosas funcionando como principios. Yo quiero ir agéntica, quiero funcionar con agentes, empresas solopreneurs y Human in the Loop. Bueno, pará, hay algo ahí que no termina de cerrar, o por lo menos todavía no sabemos cómo resolverlo. Yo creo que en el 26, si vemos alguna empresa de este estilo, va a ser solo en modo experimental y en modo como cuando ponen a los ministros de IA, ¿no? O a los que sea de IA. Son un poco para publicitar, para armar ruido, ¿no? No va a ser algo que esté funcionando. De hecho, en los experimentos que se hicieron para que estos modelos dirijan empresas o dirijan incluso pequeños negocios funcionaron bastante mal. Funcionaron bastante mal. Sí, yo agregaría una idea que leí hace un tiempo que era el expert in the loop. O sea, que no me interesa, o sea, no me interesa. Me resulta imposible tener un human in the loop por estas cosas que vos estás contando. Por un lado, porque son muchísimas transacciones y por otro lado, porque el human in the loop se pega unos aburrimientos increíbles leyendo cosas que casi todas están bien y entonces hay alguna que está mal y se la va a comer y no se va a dar cuenta, digamos. O sea, es complicado. Pero sí poner el expert in the loop que en algún momento vaya y mire resultados elaborados y diga, sí, esto está bien, sí, esto está mal. En relación con lo que tiene que ver con el desarrollo de software, digamos. Vos pones agente de desarrollo de software y en la mitad pones a alguien que valide lo que está pasando. Ese tipo tiene que ser un experto, digamos, no es cualquier human, digamos. Yo tengo otra pregunta que elijo de acá que dice, de Miguel Rojas. Hola, como empresas profesionales, ¿qué va a exigirnos la IA y qué tenemos que hacer para estar listos? Sí, ¿querés? No, Ataca dale vos. vos. No, yo iba a Sí hacer un que, comentario sí. pequeño nada más sobre esto. De esa misma encuesta, ¿no? La encuesta que hizo Fundar Ah, con perdón. el CEPE de Itela. Cuando se le pregunta a la gente las barreras, uno pensaría, bueno, barreras tecnológicas, barreras para el uso de la IA, ¿no? Barreras tecnológicas, de esto, lo otro, no. Por lo general, la primer barrera que se señala es la falta de conocimiento. Y eso vuelve a aparecer después en otras preguntas, ¿no? Como la falta de conocimiento sobre
¿qué se puede hacer? ¿Cómo lo puedo usar? ¿Qué herramientas tengo que usar? ¿Cuáles son los problemas? Esta información, yo subo algo acá y después va a aparecer en todos lados. Ese tipo de preguntas, digamos, el conocimiento sobre el uso, sobre para qué usarla, sobre las limitaciones también, es visto como una barrera y no está tan difundido. Entonces, yo creo que como empresas y profesionales hay una primera parte sobre todo hablando acá en Argentina, porque por ahí a nivel internacional hay otras cosas, pero digo, acá, mirando Argentina y Uruguay, mirando estas encuestas, te diría, hay una parte de entrenar, informar, uno podría decir alfabetización en IA, uno podría llamar de diferentes maneras, pero eso hace falta porque necesitamos que la gente esté más cómoda con estas cosas. Y la verdad es que a nivel educativo no estamos dándole pie con bola. Yo creo que, y acá otra predicción, durante el 26 vamos a empezar a ver un poco más de incorporación de IA en la educación, en las escuelas y en el uso un poquito más fuerte de lo que vino haciendo hasta ahora. Pero ese es un primer punto. Y el segundo punto, que también me parece súper relevante y que sale de la encuesta, otra vez con un poquito de evidencia, es que a las personas se le preguntan, ¿usás IA en tu trabajo? Y hay un porcentaje interesante que lo usa. Ahora, a la misma persona después se le pregunta, ¿tu empresa u organización tiene políticas de IA? ¿Tiene algo para...? Y un 5%, entre el 5 y el 8, responde que sí. Me acuerdo ahora, en una de las, creo que la encuesta, la nuestra dio el 8. Entonces, realmente lo que uno interpreta de esto es que el uso de IA en las empresas, en las organizaciones, se da sobre todo bottom-up, se da a partir de individuos que llevan ese conocimiento porque lo probaron en casa, porque lo usan para otra cosa, porque lo que sea, lo llevan a la empresa y con eso van subiendo, digamos, van haciendo tareas y lo van incorporando. Pero no es que hay algo top-down en el cual la empresa dice, mira, esto se puede usar así, se puede usar para tales cosas, para estas mejor no. Ojo con tal cosa. Para esto usa una versión paga. Yo pago estas 3 para poder usar en este tipo de cosas. En fin, eso es, y tener algún tipo de gobierno o de gobernanza o ambas cosas sobre IA no se está dando. Eso tiene un riesgo porque lo que va a terminar pasando es que cuando esto esté adoptado a lo largo de una organización, tengas que salir a luchar contra lo que se está haciendo sobre las prácticas, sobre las costumbres, que es un poco lo que pasó con Shadow IT en su momento, ¿no? Es decir, los sectores de negocio que incorporaban sus propias soluciones. Yo me acuerdo de empresas que usaban en la misma empresa, se usaba 3 planillas de cálculo distintos. Hace muchos años estoy hablando, ¿no? Pero usaban 3 planillas de cálculo distintos. Es totalmente absurdo. Y bueno, después sacar eso y decirle a la gente que usaba, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, VisiCalc, no me acuerdo cómo se llamaba. Lotus No. 123. Eso, Lotus 123, gracias. Para pasar de Lotus 123 a Excel o lo que fuera, tenían que hacer un esfuerzo, convencer a la persona, era todo un laburo. Cuando en realidad si uno desde el principio decía, ¿sabes qué? Acá vamos a usar Lotus 123. Por ahí te equivocabas, pero después pasar a todos de Lotus 123 a Excel es mucho más fácil que tener que ir viendo y convenciendo a cada uno que lo usa de otra manera y en otro lugar y qué sé yo. Entonces, creo que estos 2 datos de la encuesta nos dan una buena pista de para dónde tenemos que ir como empresas y como profesionales en cuanto a lo que va a estar pasando en este futuro cercano, además, en IA. Sí, yo agregaría un par de puntos. Desde Practia, nosotros hicimos también una encuesta, hacemos varias, pero no enfocando tanto en las personas, sino en las organizaciones, o sea que es complementaria con la que vos estabas hablando, Dani. Y cuando hablamos de IA generativa y ese tipo de cosas, una abrumadora mayoría, digamos el 80% de las organizaciones, están por lo menos, el 64% está estamos probándola. Estamos haciendo pruebas de concepto, estamos haciendo cositas, etcétera, etcétera. Y en total el 80% está haciendo algo
con IA generativa. Y cuando le preguntamos sobre gobierno de IA generativa, el número da bajísimo. O sea, da como, sí, estamos probando y después que probemos, vamos a ver cómo organizamos el gobierno de esto. Lo cual, ponele que no me asombra, digamos, pero sí, tiene todos los riesgos que vos estás señalando. Y creo que eso es consistente con otros datos internacionales o más de Estados Unidos que saca McKinsey, que leí el otro día, que decía que los empleados, esto es, creo que es 2024, los empleados utilizan 3 veces más la inteligencia artificial de lo que los jefes prevén. O sea, le preguntaban a los jefes y a los empleados, ¿usás inteligencia artificial para el trabajo? Y daba un nivel de error de por 3. O sea que los jefes no saben que los empleados están utilizando inteligencia artificial generativa. Y cuando le preguntan cuáles son las barreras para adoptar inteligencia artificial en las organizaciones, tienden a decir 2 veces y media más echarle la culpa a los subordinados que ellos mismos. Digamos que dicen, falta conocimiento en ellos, que en verdad la usan mucho más de lo que ellos piensan, a respecto a ellos mismos. Yo coincido que un elemento clave ahí es la alfabetización. Me comentaron de que suena feo alfabetización porque da como que no conocemos nada, digamos, como que no sabe absolutamente nada. A mí me gusta el término alfabetización porque, digamos, porque es como un proceso que acompaña, digamos, no deberíamos, no lo concibo como un tema de no sabes nada, sino lo concibo como un tema de tenés cosas para aprender. Cuando nosotros utilizamos la expresión alfabetización es tanto para explicarte los rudimentos de inteligencia artificial hasta hacer un mentoring para gente que sabe de inteligencia artificial y para acompañarlo en que siga mejorando, digamos. Yo creo que sí que la alfabetización es de las cosas que respondiendo a Miguel, de las cosas que tenemos que hacer para estar listos y tenemos que, como dice Dani, las cosas están viniendo más de abajo que de arriba y yo creo que se necesitan de las dos cosas, porque si no vamos a tener esos clash que señalaba Dani. Ahora, en cuanto a qué va a exigirnos la inteligencia artificial, espero que nada, que no nos exija nada. No entremos en ese mundo. Estamos llegando hacia al final del tiempo, me parece, ¿no? No sé si tenemos mucho más. Y 8. Por ahí yo quería pedirte si podés, estaría bueno hacer un par de predicciones para el 26 o algo que nos parezca relevante para el futuro. Yo tengo un par de cosas para comentar, y así que si querés empezar vos, que empiece yo. ¿Quién empieza? Empezá vos. Bueno, yo tengo unos slides preparados, pero no los voy a mostrar porque me lleva un poco tiempo. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención para el 2026 y para más adelante es la aplicación de los modelos de inteligencia artificial para los trabajos científicos. Y lo estamos viendo para esto, para acompañarme, para hacerme el resumen, para hacer la minuta, para etcétera, etcétera. Ha habido una cantidad de avances en cuanto a la utilización, no necesariamente de LLM, sino de modelos que mezclan LLM con modelos simbólicos o LLM con modelos de aprendizaje por refuerzo o con modelos evolutivos que han llevado, por ejemplo, que habían llevado ya a la predicción sobre terremotos, a la predicción sobre el clima, y que llevaron, que para mí es muy relevante, a que los LLM llegaran al nivel de utilización de matemáticas comparable a las medallas de oro de las Olimpiadas Matemáticas. Uno de los, ¿cómo es que se llama ese matemático? Ese matemático que es como el Messi de las matemáticas ahora. Bueno, lo tengo que buscar. Decía que los matemáticos, que en verdad no eran tan buenas las cosas estas de matemáticas, y ahora cambió de idea. Terence Tao. Terence Tao sometió a la matemática, a un sistema que él armó usando AlphaEvolve más algunas cosas más, sometió a 80 problemas muy difíciles de matemática, y él reporta que dice, no, 67 problemas. 67 problemas difíciles de matemáticas,
Y el sistema redescubrió las mejores soluciones conocidas en la mayoría de los casos, y en algunos casos encontró soluciones mejores a las que encontraron los matemáticos. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es importante no necesariamente porque les guste la matemática, que a mí sí me gusta, sino porque, como decía Galileo Galilei, la matemática es el lenguaje en el que está escrito el libro del universo, digamos. O sea que si sabemos dominar las matemáticas, vamos a saber dominar la física, cosa que ya ha ganado las inteligencias artificiales, las medallas de oro de física, vamos a dominar la astronomía, vamos a dominar la astrofísica, cosa que también ha ganado los premios, y va a terminar dominando la ingeniería. Entonces, todas aquellas disciplinas que están basadas de última en matemáticas, en química y en física, van a ser alcanzables por inteligencia artificial. Entonces vamos a tener un inmenso desarrollo, bueno, posiblemente no en el 2026, pero sí más adelante, un inmenso desarrollo de las ingenierías basadas en inteligencia artificial. Esa es la parte que a mí más me, me parece que es cierto y además me gusta. ¿Te parece que en el 26 vamos a ver novedades en este campo? ¿Vamos a ver cosas? Seguramente va a ganar alguna otra medalla de oro y posiblemente resuelva algún problema de física relevante, digamos. Yo creo que sí, que eso va a pasar, que hay un montón de gente tratando de resolver problemas de física ahora, sin duda. Bueno, me quedan 4 minutos para dos predicciones. Yo sí voy a pasar un slide. No sé si se ve el ¿O slide. todavía no? Ahí sí. Bien. En primer lugar, son robots que interactúan con el mundo físico. Voy a pasar, son unos pequeños videitos. El de la izquierda es un robot, es autónomo, es decir, esto no está siendo manejado por nadie, no está truchado, es claramente autónomo, que permite que vacía un lavarropas. Es decir, este es el tipo de tareas que a nosotros nos gustaría que nos reemplacen, digamos, a los humanos. Eh, y esto lo relacioné con la paradoja de Moravec, que, como siempre digo, no es una paradoja y tampoco la dijo Moravec por primera vez, pero es interesante, igual se conoce así, y es el hecho de que para los robots es muy fácil realizar tareas que para los humanos son difíciles, es decir, hay algunas cosas de precisión, láser, cosas por el estilo, que son muy fáciles, o cosas de fuerza que son muy fáciles y que para un humano son imposibles, pero a la vez les resulta muy difícil cosas que a los humanos nos resulta fácil, como caminar. Seguramente ustedes habrán visto los robots chinos que realmente parecen humanos disfrazados y que caminan, pero bueno, hay otras tareas como doblar la ropa, que es súper difícil para un robot, exige un montón de cosas en el medio, reconocer el límite entre objetos, saber física como para saber cómo va a caer la tela, en fin, una cantidad de cosas para poder tomar decisiones y poder doblar una remera correctamente. Cuando uno lo mira empieza a ver un montón de cosas inteligentes que hace y otras cosas no tan inteligentes todavía. Yo creo que esto del físico tiene dos caras. La primera, que vamos a ver en el 26, vamos a empezar a ver robots autónomos, inteligentes, apareciendo mucho más en el mundo real, y va a ser realmente sorprendente. Así que eso es mi primera predicción. Pero la segunda, que me parece mucho más fuerte, es esto de los modelos tomando información a través de estos robots, a través de sensores, de cámaras, interactuando con el mundo, viendo cómo cambia la temperatura cuando hacen una cosa, en fin, todas estas cosas, y aprendiendo de eso. Ahora, si nosotros entrenamos los LLMs con la información de la web, ¿no? Que es así, y logramos modelos tan inteligentes como los que tenemos ahora, imagínense cuando los entrenemos con 10 o 100 veces más de datos provenientes del mundo real. Vamos a ver cosas, vamos a tener modelos mucho más inteligentes para determinadas tareas. Entonces, estas dos facetas de la interacción de los modelos de inteligencia artificial, en particular los grandes modelos preentrenados con el mundo físico, nos van a dar una serie de sorpresas. Y la otra cosa, y con esto termino, es algo que es una predicción vieja.
Es una predicción que nosotros hicimos hace ya un tiempo. Eso, valen las predicciones viejas que ya se Sí, cumplieron. ¿por qué no? Es una predicción que nosotros hicimos, de hecho la hablamos el año pasado, que es, bueno, las redes neuronales, los LLMs y el Machine Learning tiene límites, y este es el slide que usamos el año pasado, y van a empezar a aparecer estas IAs híbridas, y la idea mixta de la IA neurosimbólica u otras IAs que combinen modelos simbólicos con modelos de aprendizaje, con modelos machine learning, etcétera, etcétera. Yo citaba el año pasado un trabajo de un grupo de investigadores en el cual hablaban sobre esto de fast and slow, en el cual combinaban respuestas rápidas dadas por un modelo de machine learning con un modelo simbólico que pensaba atrás más lento, pero que podía llegar a corregir al otro, un poco parecido a lo que proponía Daniel Kahneman como modelo de cómo funciona la mente humana. Pero hace poco empezaron a aparecer otros trabajos un poco más elaborados en esta misma dirección. Y yo creo que en el 26 vamos a ver aparecer las primeras soluciones, si se quiere, comerciales de IA neurosimbólica o híbrida. No necesariamente van a ser, técnicamente hablando, lo que es la IA simbólica tradicional con ML, con Machine Learning tradicional. Puede ser que haya otras híbridas, pero vamos a empezar a ver aparecer estas cosas en el mercado. Y con estas dos predicciones termino mi parte, 14:01, más puntual imposible. No sé si, Juan, ¿querés cerrar algo? Bueno, quiero agradecer, Dani, que tu participación en esta presentación, agradecer más aún a todos los que nos acompañaron en la sesión de hoy y que nos acompañaron a lo largo de las 8 sesiones, creo que tuvimos este año de este ciclo, y desde ya los estoy invitando al ciclo de data, que posiblemente se llame Data e Inteligencia Artificial para el año que viene, para seguir conversando de estos temas. Y Muchísimas gracias a todos. probablemente el cierre de ese ciclo no lo haga un humano y lo termine haciendo un agente conversando con vos. Y yo me pueda dedicar a otra cosa. Hay que buscarse algo para hacer. Muchas gracias, Estimados, gente. Gracias por muchísimas haber gracias. compartido este rato. Gracias a vos, Juan. Hasta luego.